Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al teórico. Hola, profe. Hola, profe. Bueno, vamos a ir comenzando despacito. Antes de empezar, les quería contar que ya están los links para el resto de las clases, por lo menos martes y miércoles, así que si les toca alguna clase en el transcurso del martes o miércoles, ya tienen los links en el aula. Y también les puse material para la clase de hoy, ya tienen el material de lectura para la clase de hoy y tienen un cuestionario guía de estudio para todo lo que es comunicación entre células, ¿sí? Porque como lo veníamos hablando ya desde la semana pasada, recuerden que esta es la última clase de comunicación. No va a ser una clase muy larga, vamos a ir despacio, sin embargo, no es una clase muy larga. Y lo importante es que en esta clase vamos a terminar de ver los últimos receptores que están relacionados al proceso de comunicación que nos quedan ver. Vamos a hacer un cierre general de todo eso. Y ya la segunda clase de esta semana empezamos con tema nuevo, que es el tema de bioenergética y metabolismo. ¿Está? Para bioenergética y metabolismo vamos a tener material de lectura nuevo. Yo les voy a pasar otro material de lectura nuevo y vamos a tener nuevos temas que desarrollar. Vamos a ver un poco primero qué es la bioenergética, qué es la energía libre, qué importancia tiene la bioenergética y la energía libre. Vamos a ver oxidaciones biológicas, vamos a hablar sobre radicales libres y tenemos que ver algo sobre descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs y algunas cuestiones más. ¿Está? Yo, déjenme ver algo, tengo la agenda de cómo vamos a seguir con esto. Un segundito, quiero ver lo que yo les subí a comienzo de año. A ver. Un segundito. Bueno, les muestro algo para que vean dónde estamos en todo lo que es el proceso de comunicación. Les voy a compartir un segundo pantalla del cronograma, que es el cronograma que yo les subí. Si ustedes observan, estamos en esta semana viendo receptores asociados a las enzimas JAK-STAT y receptores intracelulares, y les cuento que vamos adelantados. ¿Por qué vamos adelantados? Porque ya vamos a empezar con introducción al metabolismo intermedio, termodinámica, esta semana. Entonces nos quedaría para la semana que viene oxidaciones biológicas, radicales libres, ¿sí? Y algo de metabolismo mitocondrial. Y la última semana de abril, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. O sea que quédense tranquilos que vamos adelantado. Esta semana que está un poco comprimida de temas, la vamos a poder desarrollar correctamente porque vamos a tener tiempo suficiente. Yo creo que mañana podemos llegar hasta oxidaciones biológicas y nos quedaría radicales libres y metabolismo mitocondrial, acetil-CoA, ciclo de Krebs, reacciones anapleróticas para la semana que viene. O sea que venimos fantástico. La última semana vemos cadenas respiratorias
y fosforilación oxidativa, y con eso estaríamos terminando. Son 2 clases más. De acá hasta la última semana tenemos 2 teóricos por semana, ¿sí? Así que vamos a full. Lo que quiero que vean es que sigan teniendo todas las semanas seminarios, y esta semana vamos a iniciar con un nuevo trabajo práctico. Ya les vamos a subir el cronograma de las comisiones. Ese segundo trabajo práctico, que es enzimas, regulación por pH y temperatura, lo van a desarrollar durante 3 semanas, ¿está? Así que quédense atentos, que supongo que ya mañana más tardar van a tener subido material y los docentes van a empezar a trabajar con ustedes. ¿Estamos? Bueno. Lo único, presten atención, que la última semana del 26 de abril al 1 de mayo no hay seminarios, sí hay trabajos prácticos, no hay seminarios, y la semana siguiente es la ERA, así que vamos justo. Semana que viene, evaluación número 2, comunicación y señalización celular. Ya les puse el aviso de qué día y en qué horario les voy a tomar, ya lo tienen al aviso en el foro de avisos. Y esa tercera semana, metabolismo mitocondrial. Por lo menos lo que vemos la semana anterior, algo se les va a evaluar sobre metabolismo mitocondrial, ¿sí? Ahí vamos a ir yendo un poco justos con los tiempos, pero por lo menos lo que se dé hasta la semana anterior se les va a evaluar en el tercer parcialito. Bueno, dejo de compartir, es para que recuerden, esto era simplemente para que recuerden, con respecto a la pregunta de Castells Francisco, sí, solo entra comunicación entre células el parcialito del 21 de abril. O sea, lo que comenzamos con la clase de generalidades de comunicación y lo que estaríamos terminando la clase de hoy, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver qué es lo que nos va a tocar trabajar la clase de hoy. Voy a abrir el Power para comenzar a trabajar con ustedes y ya arrancamos. No sé. Sí, señorita. Yo quiero hablarles sobre el problema que hubo de que le faltaron el respeto en la clase y que usted no va a subir más las clases grabadas. Y le hablo de parte de mí y de muchos compañeros míos que necesitamos de sus clases grabadas, porque en mi caso, por ejemplo, usted explica muy bien, pero a mí me cuesta. Entonces yo sus clases las veía 2 a 3 veces y la gente ahí recién las entendía bien, pero por eso ahora estamos re tristes, mal, por lo que le pasó a usted y esa situación horrible que tuvo que pasar, pero también imagínese nosotros que estamos también re pichados, re con una bronca, porque nos venía súper bien sus clases grabadas y por culpa de un irrespetuoso tenemos que pagar el pato nosotros, que por ahí sí queremos aprender, que sí nos cuesta y que sí recontra valoramos sus clases. Y bueno, y nada. Te voy a decir algo y por qué se sacaron las clases. Porque en algunas clases no hay material que está en condiciones de ser mostrado a alumnos. Entonces, yo no puedo estar mirando clase por clase las grabaciones para ver si hay material que ustedes pueden ver o es una situación que está fuera de mi alcance de, digamos, controlarlo, y que no está en condiciones de ser material para ser expuesto en un aula institucional. Ese es el problema. Que así como pasó una vez, yo no sé cuántas otras veces va a volver a pasar. ¿Sí? Yo te entiendo lo que vos me decís, pero si ustedes se ponen a pensar, primero, el material de lectura lo tienen completo, la clase se les da y ustedes son capaces de grabar las clases, o sea, lo que se hacía y se subía lo pueden hacer ustedes, no necesariamente lo tengo que hacer yo. Entonces, para mí es un compromiso subir algo que puede llegar a ser algo perjudicial para toda la institución. Está mi nombre de por medio. Si ustedes lo quieren grabar, grábenlo, hagan lo que quieran con la grabación, pero háganlo ustedes. Yo
por una cuestión institucional, no puedo seguir haciendo porque yo no puedo estar mirando. En este momento hay 185 personas, yo no puedo mirar porque yo me enfoco en darle la clase a ustedes y ustedes son conscientes que me enfoco en ver el chat, ver lo que me pregunta, contestarle, o sea, ahí estoy. El resto no lo puedo hacer. Yo les prometo que lo que me consulten por los foros, yo en máximo 48 horas les voy a contestar, lo que consulten, pero no me puedo exponer a la situación de estar subiendo material que sea muy comprometedor en cuanto al contenido. Y si pasó una vez, va a pasar otra vez. Es por eso que se tomó esta decisión. Por lo menos yo en mi cátedra lo tomé de esa manera, ¿sí? Yo no tengo quien revise minuto por minuto mis grabaciones, no tengo. Ese es el problema. Profe, le hago una consulta. ¿Y no hay alguna posibilidad de que se suban las clases que estaban subidas hasta ese momento sin ningún tipo de inconveniente? Porque hasta ese momento en realidad no había pasado nada. Porque así como usted dice, a partir de ahora podemos grabar, pero hasta ese momento contábamos con esas grabaciones y nadie lo hizo. Está, yo te entiendo, pero si vos mirás el material de lectura que tenés, es exactamente, textualmente lo que yo dije en clase. Yo no me puedo poner a revisar 6 teóricos hacia atrás, porque realmente tengo que preparar los teóricos de ustedes, subirles el material, subirles el cuestionario guía, hay un montón de actividades, y yo realmente no sé en qué otra grabación aparece algo. Apareció en una, no sé el resto, ¿sí? Y realmente no tengo ni ganas, después de lo que pasó, ni tiempo de poner a revisar minuto por minuto, son 2 horas de grabaciones cada clase, de alguna clase que no haya algo que no corresponda para estar en un aula. Ustedes tienen el material, las grabaciones no son obligación de la cátedra subirlas, discúlpenme, pero era una facilidad que le daba la cátedra. No estamos. Viralizó, y en la viralización. Así que aprendan a ver qué viralizan. Aprendan a ver qué viralizan. Viralicen cosas importantes. Porque así como hubo una persona que subió eso, hubieron cientos de ustedes, y quizás en esta imagen estoy viendo alguno, que lo viralizó. Esas cosas no se viralizan. Esas faltas de respeto al docente no se comparten. Hay consecuencias. La vida, cuando uno comete errores, trae consecuencias. Aprendan qué es correcto y qué es incorrecto. El material de estudio lo tienen. La clase se las di. Las preguntas y dudas se las contesto. Con eso van a tener que aprender a trabajar. Y a partir de ahora se van a grabar sus clases. Así de sencillo. ¿Está? Profe. Esa es mi respuesta y no voy a volver a hablar del tema. Bueno, profe, le pido disculpas y bueno, eso, no puedo decir nada más, así que vamos a aprovechar su PDF que sube y bueno, disculpe, le pido disculpas por esa persona que le hizo pasar ese mal rato y le hizo sentir así, pero la verdad que usted da muy buenas clases y da una pena que usted se sienta así por culpa de alguien que es un maleducado y que no sabe aprovechar sus clases y como usted las da porque las da muy bien. Así que bueno, eso. Te agradezco, Silvia, tus palabras, te agradezco, pero esto es una lección que a veces uno tiene que aprender. Yo sé que hay gente que no tiene nada que ver con todo esto, pero en este preciso momento no tengo nombres y apellidos individuales, así que lastimosamente es un grupo de gente. Y en el grupo de gente están todos, ¿sí? Profe, acá bueno, Joaquín me pregunta con qué nota específica se rinde el oral. Yo les había dicho a comienzo de año, chicos, 4 y 5 pasan a oral. 4 y 5 del escrito pasan a oral. 6, 7, 8 y 9 no pasan a oral. ¿Está? En el final todo el mundo pasa a oral. Ahí sí. Pero en las eras 4 y 5. ¿Está? Profe. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Acá en Zoom hay la opción de grabar, pero hay que pedir permisión.
Sí, yo no sé cómo se usa la grabación de Zoom. Yo sé que hay otros programas. Yo grabo Zooms porque yo también soy alumna igual que ustedes y grabo las clases. Hay otras aplicaciones en internet que uno puede bajar que las tiene en la computadora y graba clases. Las graba. ¿Sí? ¿Y con qué aplicación grabas, profe, por favor? No me acuerdo el nombre, pero googlea con qué aplicaciones puedes grabar una clase de Zoom y te aparecen varias, no hay una sola. Bajás el programa, yo no me acuerdo cómo se llama el que tengo yo en mi computadora, pero los grabo yo. Sí. Dale, gracias. Hay una que se llama OBS. Ahí escribe en el chat, Gabriela, por si te sirve. Sí, ahí les están diciendo. Gracias. Los chicos tienen, los que están haciendo las grabaciones, les están pasando info. Bueno, vamos a compartir pantalla para empezar con la clase de hoy. Yo les decía que nosotros, la idea que tenemos hoy es de terminar de ver el tema de comunicación, ¿sí? Y si volvemos a nuestra imagen donde teníamos todos los mecanismos que habíamos estudiado, recuerden, habíamos visto, más que nada, analizado los diferentes mecanismos de comunicación desde el receptor, que fue lo que en general hicimos. Desde el receptor fuimos viendo qué ligandos se podían unir y en base a los ligandos que se unían a esos receptores de esos tipos, fuimos viendo cuál era la respuesta biológica que se encaraba, a nivel intracelular. Entonces decíamos, tal ligando usa tal tipo de receptores y la respuesta biológica se genera de esta manera. De ese modo, y haciendo una especie de clasificación, vimos receptores de membrana, ¿sí? Vimos receptores de membrana celular. Dentro del grupo de receptores de membrana vimos los ionotrópicos, ¿sí? Que eran receptores de membrana donde el propio receptor tenía un canal iónico asociado. Cuando se unía el ligando a ese receptor, este canal se podía abrir o se podía cerrar, depende de qué receptor sea en particular. En general se abren canales y dependiendo un canal para qué tipo de iones, dependiendo qué ion ingresa a través de ese canal, ustedes podían generar una respuesta excitatoria o una respuesta inhibitoria. Si se acuerdan, cuando veíamos canales para el ingreso de cationes al interior de la célula aceptora del mensaje, ¿sí? A través del receptor ionotrópico, ingresaban cationes, había una despolarización de la membrana y la respuesta era excitatoria. Sin embargo, si cuando se abría el canal ionotrópico salían cationes desde la célula aceptora del mensaje o entraban aniones, la membrana celular adquiría un valor negativo mayor, se hiperpolarizaba y en ese caso teníamos una respuesta inhibitoria. Eso es lo que habíamos visto como receptores ionotrópicos. Después pasamos al otro grupo de receptores que eran los receptores metabolotrópicos, ¿sí? En ese grupo de receptores metabolotrópicos tenemos los 7-TMS asociados a proteína G. En esa clase vimos los receptores 7-TMS asociados a una proteína GS, los receptores 7-TMS asociados a una proteína GI y asociados a una proteína GQ. ¿Qué característica tienen los metabolotrópicos? Como dice acá, amplifican la señal. En los 7-TMS asociados a proteína G, ¿qué teníamos? Teníamos el receptor 7-TMS transmembrana, que era 7 segmentos transmembrana, era una serpentina. Tenían la proteína G, que era la proteína traductora de la señal que recibía el receptor. Y tenían una tercer proteína que era la amplificadora.
¿Qué hacía la proteína amplificadora? Formaba segundos mensajeros. Y la amplificación de la señal la hacíamos a través de los segundos mensajeros. ¿Qué diferencia había entre GS, GI y GQ? En GS, la amplificadora era la adenilciclasa. En GI, de nuevo la amplificadora era la adenilciclasa. Y en GQ, la amplificadora era la fosfolipasa C. ¿Qué otra diferencia podíamos encontrar? Que con GS podíamos estimular la adenilciclasa y aumentar los niveles del segundo mensajero, que era el AMP cíclico. Con GI inactivábamos la amplificadora y disminuían los niveles del segundo mensajero. Y con GQ estimulábamos la fosfolipasa C y aumentaba el inositol trifosfato y el diacilglicérido. A partir de ahí, a partir de los segundos mensajeros, ¿qué es lo que teníamos? Enzimas que se estimulaban o no según el aumento o no de los segundos mensajeros, ¿sí? Y ahí encontrábamos las respuestas biológicas en los 7 TMS asociados a proteína G. Ustedes esta semana tienen casos clínicos de toxina colérica, toxina pertussis, donde van a analizar un poquito qué pasa cuando esos receptores tienen algún daño en su funcionalidad, y es el caso de las toxinas cuando dejan de que afectan y hacen que deje de funcionar correctamente, ¿sí? Bueno. Con respecto a el siguiente tipo de receptores de membrana, receptores con actividad enzimática intrínseca, nosotros vimos la clase pasada el receptor de insulina, ¿sí? Ese receptor de insulina era un receptor con actividad tirosinquinasa. ¿Qué significa que el receptor tenga actividad enzimática intrínseca? Significa que la propia proteína receptora, cuando se une al ligando, empieza a tener actividad enzimática. En el caso del receptor de insulina, como dijimos, era un receptor con actividad enzimática intrínseca. Eso significa que cuando se une al ligando va a empezar a fosforilar en residuos de tirosina a diferentes proteínas. Y bueno, dependiendo qué proteína fosforilaba, ustedes tenían distintas respuestas biológicas. Y ahí podían observar la amplificación de la señal. Recuerden, podían fosforilar a GRB2 y ahí, podían fosforilar a SCH o SHC, y a partir de ahí desencadenar la cascada de las MAP-quinasas, que era un mecanismo, que llevaba a la regulación en la transcripción de genes, a la transcripción de genes en esa célula. Después podían fosforilar al sustrato del receptor de insulina, al SRI, que eran las principales proteínas que fosforilábamos. Y lo que tienen que tener en cuenta en el caso del receptor de insulina es que cada uno de esos grupos fosfatos que era incorporado a estas proteínas citoplasmáticas empezaba a funcionar como un punto de nucleación. ¿Eso qué significa? Que a ese grupo fosfato se le van a adherir otras proteínas que en general eran enzimas, y al unirse a ese punto de nucleación se activaban. Así ustedes activaban la PI3 quinasas, uniendo al punto de nucleación, activaban las fosfodiesterasas, uniendo al punto de nucleación, activaban fosfatasas, uniendo al punto de nucleación.
a partir de la activación de fosfatasas, fosfodiesterasas, PI3 quinasas, tenían un montón de cascadas, incluyendo la posibilidad de expresar el GLUT4 en aquellos tejidos insulino dependientes que eran el tejido adiposo y el músculo esquelético en reposo. ¿Está? Vimos también la semana pasada receptores con actividad guanilato ciclasa. Ustedes lo van a ver en el caso del sildenafil, ¿sí? A ver, alguien levantó la mano y se me escapó quién era. No sé quién levantó la mano para preguntar algo. Si quiere conectar micrófonos para preguntar, no hay problema. ¿O se le escapó la levantada de mano? Bueno, alguien levantó la mano, pero no pude llegar a ver quién era. Bueno, sigo. En el tema del mecanismo de acción del sildenafil van a hablar justamente de receptores con actividad guanilato ciclasa, que son receptores, yo les dije, estamos hablando de receptores de membrana, pero el que van a estudiar ustedes, en el caso del fármaco sildenafil, es una excepción porque es un receptor con actividad guanilato ciclasa citoplasmático, ¿sí? En el caso de los receptores con actividad guanilato ciclasa tienen de membrana y es el receptor del factor natriurético atrial, pero cuando hablamos del óxido nítrico, utiliza un receptor con actividad guanilato ciclasa, solamente que como el óxido nítrico es un gas y es liposoluble, ingresa al interior de la célula y su receptor se va a encontrar en el citoplasma. Pedro Enrique me pregunta si la insulina puede hacer vasoconstricción. En realidad no es una de las funciones que tenga la insulina, ¿sí? No sé si has leído algo en particular que te hizo pensar en eso, pero la insulina en general tiene acción de promover la mitosis en la célula y la diferenciación celular, estimular la transcripción de genes y después regula en los tejidos insulino dependientes la expresión del GLUT4, regula la glucogenogénesis, regula por desfosforilación covalentemente enzimas, degrada segundos mensajeros cíclicos transformándolos en lineales por la fosfodiesterasa, impide la apoptosis de célula y también genéticamente regula algunas vías metabólicas como la gluconeogénesis y la lipólisis. Pero vasoconstricción no es un efecto que sea propio de la insulina. Si por ahí leíste algo y querés compartir para discutirlo, no hay problema, pero en general no es una respuesta clásica que aparezca cuando la insulina se une a su receptor. Gustavo Doria Costa me pregunta si el tejido cardíaco también es insulino dependiente. Sí, se considera al tejido cardíaco como insulino dependiente, como que no tiene en general los transportadores de glucosa en su membrana en situación de reposo, pero si vos te pones a pensar en qué situación metabólica está el músculo cardíaco constantemente, ¿cuál es la diferencia entre músculo cardíaco y esquelético? Que si el músculo cardíaco está en reposo, ustedes están muertos, chicos. O sea que el músculo cardíaco en general está en actividad física, ¿sí? En actividad, está contrayéndose, no en actividad física, perdón, está en actividad, está contrayéndose. Sin embargo, el esquelético puede pasar por periodos de reposo y por periodos de contracción, ¿sí? Recuerda que en contracción yo les expliqué cómo exponíamos el GLUT4. Había dos mecanismos mínimamente involucrados para exponer el GLUT4 cuando el músculo se contraía, ¿sí? Así que tengan esas cuestiones mínimas presentes a medida que vamos estudiando. De igual manera, todo esto, chicos, yo se los voy a ir mencionando con mucho más detalles en clases posteriores. Por ahora les estoy dando algunos tips, algunas cuestiones en particular sobre lo que es metabolismo, pero el resto lo vamos a ir viendo de modo especial más adelante. Vuelvo al receptor con actividad guanilato ciclasa simplemente para decirles que recuerden que es un receptor
Es un receptor, ya respondo el chat, es un receptor que tiene la capacidad de transformar GTP en GMP cíclico, y el GMP cíclico, al igual que el MP cíclico, regula la funcionalidad de una proteína quinasa, en este caso es la proteína quinasa G, la que va a resultar fosforilada, pero presten atención, el GMP cíclico también puede abrir canales o provocar la regulación de canales independiente de la activación de proteína quinasa C. O sea que el GMP cíclico no tiene como única función la activación de proteína quinasa G, sino que también puede actuar sobre canales. ¿Está? Y ese GMP cíclico es inmediatamente degradado por una fosfodiesterasa y eso es lo que finaliza la respuesta en el caso de la guanilato ciclasa. Lo que les quería aclarar, y eso lo tienen que tener presente, no digan que los únicos receptores que regulan canales para iones son los ionotrópicos. Si bien el receptor ionotrópico, su única función es regular un canal para iones, yo puedo regular canales para iones por fosforilación con quinasas, por regular canales para iones con las unidades beta y gamas de algunas proteínas G, por regular canales para iones con GMP cíclico. Hay diferentes maneras que yo puedo utilizar para que un canal para iones se abra, ¿sí? Y siempre son canales donde los iones migran a favor de gradiente, desde donde están en mayor concentración hacia donde están en menor concentración. ¿Sí? Son transportes pasivos, los transportes que se van a desencadenar por este tipo de apertura de canales. Me hicieron dos preguntas. El GLUT es una proteína transportadora, es la proteína transportadora específicamente de glucosa, la tenés en todas las membranas celulares expresadas constitutivamente, excepto en los tejidos insulinodependientes, donde están formando vesículas citoplasmáticas y solo se expresan en la membrana en presencia de insulina. GMP cíclico me pregunta, el número del GLUT, sí, depende de la ubicación. Los que son insulinodependientes son exclusivamente los GLUT4. Si yo digo GLUT4, estoy hablando de un insulino dependiente. Además, Natalia me pregunta si el GMP cíclico es como GDP. No, Natalia. Es un GTP que pierde dos grupos fosfatos y el único grupo fosfato que le queda, porque es GM, guanidil monofosfato, está formando un ciclo uniéndose al oxidrilo del carbono 2 de la pentosa. Es una estructura muy particular. Yo te había puesto en un power anterior la estructura del AMP cíclico. Bueno, es igual, solamente que en vez de adenina, este tiene guanina, ¿sí? ¿Existen más de un GLUT? La pregunta de Virginia, sí, está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Hay en segunda era un seminario especial de GLUTs, ¿sí? Van a estudiar solamente los GLUT en un seminario en segunda era. Eso va a ser a comienzo de segunda era, o sea, a mediados de mayo. Por ahora, quiero que sepan lo siguiente. El GLUT es un transportador de glucosa. Tiene que estar en la membrana de una célula para que la glucosa entre. El GLUT4 está en los tejidos insulinodependientes y solamente se expresa en la membrana cuando está presente la insulina. ¿Está? Eso ténganlo por ahora presente. El resto de los GLUTs se los voy a preguntar después porque van a tener un seminario exclusivo de GLUTs. ¿Está? Te cuento, Pedro, por lo que vos me estás planteando, ¿sí? Normalmente la acción de la insulina cuando se une a la fosfolipasa C gamma, que es una de las opciones, yo normalmente no la menciono como una opción, pero la bibliografía lo que te dice es que el calcio que libera
se usa para expresar el GLUT4, no para hacer lo que vos estás planteando, ¿sí? No es un mecanismo totalmente estudiado en el caso de la insulina, por eso no les mencioné como un mecanismo probable para la expresión del GLUT4, ¿sí? Ese mecanismo, a través del IP3, hay algunos libros que lo mencionan con liberación de calcio hacia el citoplasma, pero el calcio está involucrado en la expresión del GLUT4 y no en unión a la calmodulina, activación de la PKC y en el proceso que vos estás manifestando. Por lo menos no es el efecto típico de la insulina, ¿sí? En ese caso no se da generalmente esa relación que vos estás planteando, ¿sí? Espero haberte ayudado. Además, las PKC que se activan gracias a las insulinas son PKC atípicas, ¿sí? Que están relacionadas con la expresión del GLUT4 y no con el efecto vasoconstrictor. Mecanismo por los cuales se regulan canales iónicos. Acá Rocha dos Santos, Julia me dice que repita cómo puedo regular canales iónicos. Por receptores ionotrópicos, por las unidades beta y gamma de algunas proteínas G. Yo les di un ejemplo en el Power de receptores asociados a proteínas G. Pueden regular por fosforilación por quinasas de canales y por GMP cíclico, que también puede regular canales, ¿sí? Perfecto, Pedro, me alegra que hayas entendido la diferenciación, ¿sí? Podría darte, totalmente de acuerdo con vos, te podía dar lugar a la confusión, porque indudablemente estás uniendo información y por eso llegaste a ese razonamiento, pero te aclaro que eso no está demostrado en el caso del receptor de insulina. Alguna bibliografía habló de que se activan estas fosfolipasas C gamas, pero los relacionaron con liberación de calcio y expresión de GLUT4. Sin embargo, eso no está totalmente demostrado, por eso yo de eso no hablé, porque no les quiero llevar a confusión con cosas que la bibliografía. Yo traté de buscar lo más actual, lo mejor investigado con respecto al receptor de insulina y por eso también les subí esos PDFs para que lean, ¿verdad? Bueno, hicimos un repaso general de todo lo que hablamos hasta ahora, ¿sí? La idea de la clase de hoy es de terminar de hablar de receptores de membrana. Fundamentalmente vamos a hablar de receptores asociados a enzimas intracelulares. Acá, chicos, presten atención, no van a ser receptores que sean enzimas. Repito, el receptor no va a ser una enzima, ¿sí? El receptor se va a asociar a enzimas citoplasmáticas. Esas enzimas, en ausencia de su asociación al receptor, va a estar inactivo y solamente se va a activar cuando la enzima solamente se va a activar cuando el receptor se asocie a esa enzima. Ya lo vamos a ver ahora, no se preocupen, ¿sí? Si alguien por ahí tiene el micrófono conectado, les pido que, acá ya lo encontré a quien tenía, bueno, estaba viendo quién tiene conectado su micrófono para desconectarlo, ahí ya lo estoy desconectando. Bueno, entonces, volvamos a lo nuestro. Dije receptores de membrana asociados a enzimas intracelulares y receptores intracelulares. Ese es el tema de hoy. Vamos a empezar por receptores de membrana asociados a enzimas. Acá, como les decía, ustedes van a tener una proteína de membrana. Van a tener una proteína de membrana. A ver, ¿qué más?
acá voy a contestar algo más que me preguntaron. Cuando el IP3 lo hidroliza una fosfatasa y se vuelve... Aguirre Augusto, el inositol difosfato queda como desecho, ¿sí? No tiene una funcionalidad como para volver a ser un fosfolípido de membrana, ¿sabes? Es lo que ocurre. Y lo importante es que así finalizás el mecanismo del inositol trifosfato, es como que finaliza la actividad, ¿está? Bueno, arranquemos con receptores asociados a enzimas citoplasmáticas, receptores asociados a tirosinquinasas citoplasmáticas. Quiero que vean, acá les estoy marcando un receptor. Los receptores acá van a ser muy parecidos a los de insulina. Tienen una cadena alfa que está del lado extracelular, tienen una cadena beta que atraviesa toda la membrana, ¿sí? La cadena alfa tiene como función unir el ligando. La cadena beta tiene como función asociar una tirosinquinasa citoplasmática. Acá está la diferencia con el receptor de insulina. En el receptor de insulina la cadena beta es una enzima, es una tirosinquinasa. En estos receptores, la cadena beta se une a una tirosinquinasa citoplasmática. Acá pueden ver cómo está unida. Esa tirosinquinasa tiene un nombre particular, chicos. Se llama proteína o enzima JAK. ¿Por qué se llama JAK? Porque su nombre es Janus quinasa. Janus en honor a un dios griego que yo no sé la historia, así que no se las voy a contar, pero es Janus en honor a un dios griego. Hasta ahí sé por qué se llama Janus. Para nosotros va a ser JAK, ¿sí? Bueno, como les dije, esta enzima JAK, en ausencia del ligando, cuando la cadena alfa no está unida a un ligando, la JAK está inactiva. Cuando el ligando se une, nos pasa algo muy parecido a lo que nos pasaba con el receptor de insulina. Cuando el ligando se une, el receptor se dimeriza. ¿Se acuerdan qué significaba que el receptor se dimerice? Aparecían dos receptores idénticos, cada uno con su cadena alfa y su cadena beta, en este caso cada uno unido a una JAK, y se van a asociar con una sola molécula del ligando, ¿sí? Ramiro me pregunta si esto es un simógeno. Supongo que me estás haciendo referencia a la activación de la JAK. Te cuento que en realidad, Ramiro, las JAK no tienen una regulación que yo te la pueda describir con las regulaciones que vos conociste conmigo en el tema anterior. Porque vas a ver que en realidad, a partir de la unión del ligando, las dos JAK se tienen que autofosforilar entre ellas. O sea, que habría una especie de regulación covalente entre ambas enzimas JAK para potenciar su actividad catalítica. Por lo tanto, no podríamos hablar de simógenos porque no hay fraccionamiento de ninguna región de la JAK para que ésta pueda tener actividad catalítica. Repito lo que es dimerizar, que me pregunta una compañera. Vos tenés un monómero de receptor. Ese monómero del receptor tiene una cadena alfa, una cadena beta y una JAK asociada. Cuando se une el ligando, dos receptores, cada uno con su cadena alfa, beta y su JAK asociada, dos receptores se asocian a una molécula del ligando y a partir de ahí hay una autofosforilación entre ambas JAK. A partir de esa autofosforilación, las JAK se activan y empiezan a fosforilar en residuos de tirosina, se van a transformar en verdaderas tirosinquinasas y van a empezar a fosforilar
otras proteínas. Ya vamos a ver cuáles son esas otras proteínas. Entre las otras proteínas que las JAK van a fosforilar, aparecen estas proteínas citoplasmáticas. Estos grupos sulfidrilos son los que van a resultar fosforilados, ¿sí? Esos son los residuos de la tirosina. La tirosina tiene un grupo sulfidrilo y ese grupo sulfidrilo es el que va a resultar fosforilado. Estas proteínas cuyas siglas es STAT se llaman proteínas traductoras de señal y activadoras de la transcripción. ¿Por qué? Porque van a traducir la señal que trae el ligando y su función es activar la transcripción de genes, ¿sí? Traductoras de señal y activadoras de la transcripción de genes. ¿Está? Bueno, acá tenemos todos los elementos que van a formar parte de este proceso. Los receptores, que son dímeros, una cadena alfa, una cadena beta, las JAK asociadas a la cadena beta y las STAT que van a participar de todo el proceso. Todos esos integrantes los tenemos que tener presentes, todos esos actores a partir... Bien, gracias, no era griego, era romano, gracias Lucas por googlear, ¿sí? De cambios y transiciones. Miren acá, gracias Gabriel por el aporte. No soy buena con la historia, así que reconozco que no me dedico a leer historia, sino que me dedico a leer bioquímica, pero está bueno que nos ayudes. Era un dios romano, ¿sí? Que de cambios y transiciones. Bueno, por eso lo llamaron de esta manera. Gracias, gracias. Y Araceli me pregunta si las STAT están libres en el citosol. Sí, son citoplasmáticas. María López Uriburu, ¿querés preguntar algo? Sí, profe. ¿Las STAT se unen a la cadena beta o a las JAK? Ya te voy a contar ahora dónde se unen las STAT. Por ahora, tené presente que están libres en el citoplasma, inactivas, ¿sí? Por ahora están inactivas, libres en el citoplasma. Ya te voy a dar todo el proceso, paso por paso, que aparece en la próxima imagen, y ahí sí vas a poder ver paso por paso cómo ocurre, ¿sí? Yo en realidad quise mostrarte por ahora los actores de esta historia que te voy a contar. Sí, alguien más levantó la mano, me parece Oliva, ¿puede ser que levantaste la mano? Sí, profe. No llegué a leer. Sí, te escucho. La parte beta, o sea, nunca adquiere la actividad enzimática, ¿no? O sea, su función nomás es... asociarse y lograr que una enzima citoplasmática empiece a tener acción catalítica. Pero la que se encarga de la acción catalítica es la parte alfa. No, a ver, te vuelvo a explicar, Ramiro. La parte alfa solo une ligando. Es la única función porque está del lado extracelular. Si yo te muestro esta imagen que tenés ahora, esta es la parte alfa. Está del lado extracelular y únicamente une ligando. La parte beta, su función es unir la JAK y ayudarla a que tenga actividad catalítica cuando el ligando se une a la parte alfa. ¿Entendiste? ¿Te quedó claro, Ramiro, puede ser? Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. Dale. A ver, se quedaron ahí con algo. Pedro se quedó con algo del anterior. Discúlpenme, chicos, un segundo, un recreo para sus oídos. Le contesto a Pedro porque si no se van a desconectar de la clase. Pedro, vamos a preguntar si la PKC es una proteína que pueda activar la RAP. La PKC lo que hace es ayudar a la expresión del GLUT4. La proteína quinasa sea típica, Pedro, ¿sabes? Te cuento, si vos llegás a encontrar un PDF que me diga que la PKC activa a la RAP, me parece fantástico. Yo hasta ahora todo lo que encontré es que generalmente el mecanismo por el cual la PKC ayuda a la expresión del GLUT4 todavía no es conocido, ¿sí? No se sabe específicamente qué hace, ¿sí?
Así que si vos por ahí encontrás información y lo querés compartir, bienvenido sea. Pero en general, los últimos PDF todavía no aclaran bien qué hace la proteína quinasa C atípica. ¿Estamos? Ya te escucho, Ramiro. Quiero responderle a Natalia. Natalia, me perdí con tu pregunta. Cuando vos me decís transporte pasivo con difusión facilitada... O sea, lo que hacen las proteínas transportadoras es un tipo de transporte sí, pasivo. Ahora entiendo. Sí, tenés razón. Sí. Me perdí porque no sabía de qué hablabas, por eso. Bueno, gracias. Ramiro, no sé qué querías preguntar. ¿Algo más? Sí. Vio que el ligando, ¿no? Sí. Depende también de la afinidad, si es una hormona leptina o una citoquina. El ligando puede ser una hormona leptina o una citoquina. Y si se hiciera una curva Aguantame un cachito. Los ligandos que puedes usar, mira, tenés, la hormona del crecimiento es un ligando, las citoquinas y los interferones, que son moléculas mensajeras de los leucocitos, pueden ser otros ligandos, y vos nombraste dos, la leptina y yo te agrego la prolactina. Son todas sustancias, hormona del crecimiento, leptina, prolactina, citoquinas e interferones. Son todos diferentes sustancias que tienen este tipo de receptores. Ustedes conmigo van a estudiar a la leptina, que va a usar este tipo de receptor, y lo van a estudiar cuando hablemos de la funcionalidad del tejido adiposo, y vamos a estudiar también, en el caso de la tercerera, a las citoquinas y los interferones, que también cuando se unan a este tipo de receptores van a producir una transmisión o una respuesta en base a una molécula mensajera. Un detalle, acá siempre la respuesta va a ser inducir la transcripción de genes y aumentar la síntesis de alguna proteína en particular. Siempre. Dependiendo qué ligando es y a qué célula se una, y ahora les voy a contar algunos ejemplos para que tengan alguna idea, siempre es regular la transcripción de genes. Si inducimos la transcripción de genes, aumentan la síntesis de proteínas. Si reprimimos, y acá agrego la represión porque a veces existe, si reprimimos la transcripción de genes, disminuye la síntesis de alguna proteína. Y hago esa aclaración porque después les voy a explicar con respecto a la leptina, que es un poco lo que vamos a estudiar más adelante. ¿Está? Bueno. Virginia Carolina Herrera, ¿querés preguntar algo? Sí, profe, disculpa que me habré perdido. ¿Para qué precisan, para qué se precisa de que haya transcripción de genes? Vos, si te pones a pensar en lo que es el metabolismo de una célula, cuando vos transcribís un gen, cuando transcribís un gen, lo que haces es copiar la información de un gen en un ARN mensajero, y ese ARN mensajero, cuando se traduce, se transforma en una proteína. Si vos tenés un inductor, estás aumentando la transcripción de genes y estás aumentando la síntesis de proteína. Si tenés una sustancia que actúe como represor de la transcripción no ocurre, no se forma ARN mensajero y no sintetizas proteína. Entonces, ahí tenés las dos posibles respuestas biológicas, dependiendo qué haga la STAT, que van a ver que es la efectora final de todo este proceso. Entonces, puede unirse, como dijimos, acá tienen prolactina, esto puede ser leptina, puede ser hormona del crecimiento, puede ser citoquinas o pueden ser interferones. Se une cada uno a su receptor específico, recuerden. La hormona del crecimiento se une al receptor de la hormona del crecimiento. La leptina se une a receptores de leptina. Si bien todos esos receptores tienen la misma característica funcional, pero son receptores de cada ligando en particular.
La unión del ligando induce la dimerización del receptor. Acabamos de, hace unos minutos, de explicar qué significa la dimerización del receptor. Pedro, no hay problema, pregunta lo que necesites. Fíjense, este es un receptor que tiene una región alfa y una cadena beta asociada a la JAK. Este es otro receptor, fíjense cómo están separados en la membrana. Pero cuando aparece una molécula de ligando, fíjense lo que pasa con dos receptores individuales, cada uno con su porción alfa y su porción beta, y su JAK asociada a la porción beta. Fíjense lo que ocurre, se dimeriza. ¿Está? Esto mismo nos pasaba con el receptor de insulina, ¿se acuerdan? Que se dimerizaba frente a la presencia de insulina. Una vez que se dimerizan, las JAK entre ellas se empiezan a autofosforilar. Cuando las JAK se autofosforilan, este es el grupo fosfato que esta JAK introduce en la vecina, y este es el grupo fosfato que la JAK del lado introduce sobre el anterior. Ahí empiezan a aumentar su actividad catalítica, se estimulan. Por eso yo le decía al compañero que hoy preguntaba el tipo de regulación, que en general esto es considerado, según lo que estudiamos hasta acá, una regulación covalente, ¿sí? Entre ellas se regulan covalentemente. ¿Está? Profe, Sí. disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Podés explicar de vuelta lo del grupo fosfato que me perdí? Ahí, lo que recién explicó. Bueno, perfecto. Las JAK, chicos, son quinasas. ¿Qué hacen las quinasas? Fosforilan. Cuando un ligando dimeriza el receptor y yo tengo dos JAKs próximas, porque los receptores se asocian y me quedan un receptor pegadito a otro y me quedan dos JAK vecinas, una al lado de la otra, entre ellas se autofosforilan. La que está a la derecha fosforila a la JAK de la izquierda, la JAK de la izquierda fosforila a la JAK de la derecha y empiezan a tener incrementada su actividad tirosinquinasa. ¿Qué hacen las JAK ahora? Van a empezar a fosforilar todo lo que tengan alrededor y que sean proteínas. Por ahora, lo que tienen alrededor es la cadena beta de su receptor. Por lo tanto, también la cadena beta del receptor va a resultar fosforilada por la JAK. No solo se van a autofosforilar, sino que también van a fosforilar al receptor que las tiene contenidas. Virginia, ¿querés preguntar algo? Sí, profe. ¿Y para qué necesito o cómo funciona o qué reacción tiene después el aumento de la tirosinquinasa? O sea, ¿qué produce eso, el aumento de la tirosinquinasa? ¿Qué genere? Una vez que aumenta su actividad tirosinquinasa va a poder fosforilar otras proteínas. Ajá. Primero, lo que va a fosforilar es lo que te acabo de decir, la cadena beta del receptor. Ahora va a ser una enzima con actividad tirosinquinasa, va a estar ahí activa, va a tomar sustratos y los va a fosforilar. Lo primero que fosforila es a la propia cadena beta del receptor. ¿Qué pasa cuando fosforila la cadena beta del receptor? La cadena beta empieza a tener puntos de nucleación. ¿Les suena? Puntos de nucleación eran grupos fosfatos que nosotros generábamos sobre tirosinas, introducíamos sobre tirosinas, y a los cuales ahora se van a unir proteínas citoplasmáticas como las STAT. Cuando se genera el punto de nucleación sobre la propia cadena beta, ahora van a venir las STAT y se van a asociar. ¿Está? Acá viene la STAT y se asocia, se une a estos puntos de nucleación. Sí, Ramiro, te escucho. Profe, una consulta más sobre la JAK que no me quedó claro. Sí. Por ejemplo, ¿no? La JAK tiene siempre la misma compatibilidad. Sí, compatibilidad.
si hay afinidad con todos los tipos de hormonas, sea leptina o prolactina, o con alguna tiene mayor o menor. Él tiene afinidad con todos los receptores que sean receptores de membrana asociadas a ellos. Esos receptores de membrana asociadas a JAK son receptores que pueden ser receptores para leptina, receptores para prolactina, receptores para hormona de crecimiento. En general, la JAK tiene afinidad por todos porque son receptores de membrana con afinidad por las JAK, ¿sí? No es que hay algunos que tengan más o menos afinidad. Cualquier ligando unido a su receptor con esta característica te va a desencadenar la misma respuesta biológica. Claro, gracias. Y una cosa más, o sea, ¿sí? En sí lo que va a determinar es la parte alfa, que es la parte que va a... Esa va a tener afinidad, es como que la parte alfa es diferente en todos los receptores, porque es el que va a tener afinidad por el ligando, y es como que la cadena beta sería igual en todos los receptores porque es el que va a asociarse a la JAK. Vos podrías decir que el receptor de leptina y el receptor de prolactina tienen cadenas alfas diferentes porque uno reconoce leptina y otro reconoce prolactina, pero las cadenas betas que se asocian a las JAK generalmente son exactamente iguales en cualquiera de esos receptores. Muchas gracias por la aclaración, profe. De nada. Seguimos. Dijimos, se forman puntos de nucleación sobre las cadenas betas, se asocian las STAT, y ahora las STAT terminan siendo sustratos de las JAK. Adivinen qué les pasan a las STAT cuando terminan siendo sustratos de las JAK. Se fosforilan en residuos de tirosina. Las STAT fosforiladas en residuos de tirosina, ¿sí? Fíjense, las STAT se unen al grupo fosfotirosina de sus receptores activados a los puntos de nucleación, eso es lo que le está diciendo, y luego son fosforiladas en un residuo de tirosina por la JAK asociada. Una vez pero se une a la cadena beta, digamos. Sí, a la cadena beta, que es el que incorpora puntos de nucleación luego de resultar fosforilada por la JAK. ¿Sí? Ah, claro, sí. Perfecto. Una vez que las STAT se fosforilan, se dimerizan. ¿Qué significa que las STAT se dimerizan? Se unen dos proteínas STAT. ¿Está? Y así tienen la característica de activarse como factores de transcripción y tienen la capacidad de atravesar poros en la membrana nuclear y así dirigirse al núcleo. Una vez que son las STAT traslocadas al núcleo, se transforman en factores de transcripción, son funcionales y pueden inducir o reprimir la expresión y la transcripción de genes. Profe, esa es la funcionalidad. Sí. Como que no comprendí muy bien cuando empezó, dijo que las JAKs, una vez fosforiladas, actúan las tirosina o tirosinquinasa. Una vez que se autofosforilan, adquieren actividad tirosinquinasas. Ellas son, las JAK son tirosinquinasas. Ajá. Y ahí empiezan a fosforilar en residuos de tirosina diferentes proteínas. Primero fosforilan a su receptor, a la propia cadena beta. Primero fosforilan a la propia cadena beta, forman un punto de nucleación sobre esa cadena beta. Ahí aparecen las STAT, se unen a los puntos de nucleación y terminan siendo sustratos de las JAK. Ahora las JAK terminan fosforilando también a las STAT. Las STAT fosforiladas se dimerizan, viajan al núcleo y empiezan a inducir o reprimir la expresión o transcripción de genes porque son factores de transcripción. Profe, y las STAT... ¿Qué está hablando Triadani? Después hable la siguiente. Sí, Triadani, te escucho. Las STAT, digamos, fosforiladas se dimerizan con las que están del otro lado, con la que está el JAK del otro lado. Sí, la JAK del otro lado, porque como siempre se te van a acercar dos STAT, porque tenés dos JAK y tenés dos puntos de nucleación, se acercan dos STAT y ellas son las que
después se dimerizan. Claro. ¿Había alguien más que quería hacer una pregunta? Yo, profe, entonces... Sí. Sí, que pregunte a alguien a la vez, por favor. Sí, ahí levanta la mano así mejor se ve. Carolina, Virginia, Carolina, ahora sí, levanten la mano así nos ordenamos. Sí, entonces se podría decir como que es una retroalimentación positiva, como que entre sí hacen que el ciclo vuelva, o sea, que salgan del núcleo, hagan todo lo que mencioné. En realidad, ojo, las STAT inactivas están en el citoplasma, van al núcleo cuando se fosforilan, y ahí cumplen su función y se degradan. ¿Está? No sé quién más levantó la mano porque ahora no puedo mirar quién más era, pero había otra persona que levantó la mano. Yo, profe. Sí, dale, ahí te veo. Silva, Tiziana. Tengo 2 preguntas. Sí, te escucho. Sí. ¿Qué dice? Las STAT fosforiladas se homodimerizan o heterodimerizan. ¿Qué quiere decir homo? Eso. Homo porque son iguales. ¿Sí? En general se pueden heterodimerizar porque pueden ser 2 factores de transcripción diferentes. ¿Sí? Cuando son STAT con 2 funciones de factores de transcripción diferentes se pueden heterodimerizar, pero en general se homodimerizan. Siempre son 2 factores de transcripción idénticos que van en forma activa al núcleo. A eso habla de homo o heterodimerización. ¿Qué más querías preguntar, Silva? Y también recién dijo que la actividad puede, o sea, una vez que la STAT van al núcleo, pueden inhibir la transcripción de genes, de proteína, la transcripción de genes, o pueden estimular la transcripción de genes. Ahora te voy a contar un ejemplo para que lo puedas entender. Respondo al chat. En el chat me están preguntando por qué la prolactina necesitaría de esa regulación de transcripción, en realidad por qué aumentar o disminuir la síntesis de proteínas. Proteínas relacionadas con canales que se tienen que expresar en la glándula mamaria para incorporar los sustratos para fabricar la leche, por ejemplo. Eso sería un ejemplo. La prolactina en glándula mamaria aumentaría la producción de proteínas que serían proteínas canales de membrana que permitirían el ingreso a la glándula mamaria de sustratos que esa glándula mamaria necesita para producir la leche. Ahí tenés un ejemplo. ¿Sí? Allá, Natalia, acá hay una mezcla, tenés razón, Natalia está comparando con el receptor de insulina. En el receptor de insulina, tu proteína beta del receptor era una tirosinquinasa. Ahora estás activando a través de la cadena beta una tirosinquinasa que es una enzima citoplasmática. Esa es la diferencia, ¿sí? Pero en general es lo mismo. Generalmente están heterodimerizadas, cuando pregunta Clarisa, son 2 factores de transcripción diferentes que se pueden activar por este mecanismo, pueden viajar al núcleo y son factores de transcripción que tienen que activar la transcripción de genes que están relacionados. Esa sería la situación. No me acuerdo por ahí algún ejemplo en particular porque normalmente son homodímeros, ¿sí? Y por eso es lo que por ahí más me suenan como ejemplos. Gastón Aguirre, ¿querías preguntar algo? Profe, usted en el Power anterior me mostraba que la STAT iba unida a la SH2. No, ¿sabés en el Power anterior se veía así. Sí, pero no es el grupo funcional de la tirosina, que va a ser fosforilada. Fíjate, este es tu grupo funcional de una tirosina que está ubicada en esta posición. Esto es lo que va a incorporar el grupo fosfato cuando la tirosinquinasa actúe sobre ese grupo funcional. Eso es lo que te quiere mostrar ese dibujo. Claro, hasta que no se dimericen las STAT en forma de homodímero o heterodímero, para eso necesitas que se fosforilen por la JAK y hasta que no lleguen al núcleo no van a tener ninguna función. En citoplasma, libres y no fosforiladas, no tienen ninguna función. ¿Qué es lo que estás preguntando? Bueno, vienen acá y regulan. Les decía yo, por ejemplo, les iba a contar un ejemplo para que vean cómo una misma hormona puede hacer
inducción y represión. Les hablo de la leptina y de eso les voy a hablar con más detalle más adelante. La leptina, chicos, es una hormona liberada por el tejido adiposo y en el cerebro puede unirse a dos neuronas diferentes, o sea, encuentra receptores en neuronas, la leptina. Estos receptores están en neuronas. Cuando se une a unas neuronas que se llaman anorexígenas, induce la transcripción de genes para que esa neurona empiece a sintetizar una neurohormona llamada hormona melanocito estimulante. ¿Sí? Va la leptina, estimula todo este mecanismo a través de la JAK, de la STAT en el núcleo de la neurona anorexígena, ayuda a que se transcriban genes, la neurona sintetiza la hormona melanocito estimulante, que es una neurohormona, es una neurotransmisión neuroendocrina, y cumple la función biológica a través de la liberación de la hormona melanocito estimulante. Vecina a la neurona anorexígena hay otra neurona que se llama orexígena, a la cual también se une la leptina y que también tiene receptores idénticos a estos, solamente que los receptores en las orexígenas, cuando activan la proteína CREB, las proteínas CREB en las orexígenas son represores de la transcripción de genes. En presencia de leptina, las anorexígenas aumentan la transcripción de genes y aumentan la producción de hormona melanocito estimulante, y las orexígenas vecinas, en presencia de leptina, no transcriben genes y no sintetizan nada. Fíjense, en cada uno, inclusive puedo encontrar que la respuesta de los receptores son diferentes. Todo va a depender de qué factor de transcripción va a tener efecto. La leptina, Ramiro, solo en general se produce por el tejido adiposo. Ya te lo voy a contar más adelante. Por ahora quédate cómo funciona un receptor asociado a tirosinquinasas citoplasmáticas, que de leptina nos vamos a divertir hablando en segunda era. ¿Está? Yo les cuento los ejemplos para que vean cómo funciona. Sí, Rodríguez Silva Elías, tenés razón. El final de todo esto tiene que ver con dejar de tener hambre. La leptina va a regular el peso corporal a largo plazo, sacándonos apetito, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Por ahora entiendan cómo funciona un receptor asociado a JAK, que son tirosinquinasas intracelulares. ¿Está? Pasamos a los receptores intracelulares. ¿Qué tenemos que saber de los receptores intracelulares? Como su nombre lo dice, son receptores que están adentro de las células. Pueden estar en el citoplasma o en el núcleo, y depende de dónde están, los vamos a clasificar en tipo 1 a los citoplasmáticos y tipo 2 a los nucleares. Los receptores intracelulares son receptores. ¿Cuál es la diferencia entre leptina y citoquina? La leptina es una molécula mensajera que comunica células de la inmunidad, y la leptina es una hormona sintetizada por el tejido adiposo que cumple diferentes funciones biológicas. Esa es la diferencia. Les decía, los receptores intracelulares van a unir ligandos que pueden atravesar la membrana, son ligandos liposolubles, generalmente son derivados del colesterol, hormonas esteroides, o alguna otra estructura con características liposolubles, como es el caso de la vitamina A y las hormonas tiroideas. Son factores de transcripción activados por ligando, o sea, son receptores que cuando se unen al ligando van a actuar como factores de transcripción y de nuevo pueden inducir o reprimir la transcripción de genes. O sea que acá la respuesta biológica en el caso de los receptores intracelulares es igual al efecto de las STAT que acabamos de ver. En general, chicos, inducen la transcripción de genes. Estos receptores inducen la transcripción de genes.
Para poder inducir la transcripción de genes, estos receptores se tienen que unir a una región específica del ADN que se llama región HRE o elemento sensible a hormona. La región HRE no está en cualquier sitio del ADN, está en lo que conocemos como región promotora de un gen. ¿Cuál es la región promotora de un gen? Es la zona que está previa a la zona donde está codificado un gen y es esa región promotora la región que va a regular si nosotros transcribimos o no ese determinado gen. En esa región que regula la transcripción del gen hay un pequeño sitio que se llama sitio HRE y a ese sitio se van a unir estos receptores que se llaman receptores intracelulares. Estos receptores intracelulares son proteínas, como cualquier proteína, tienen una cadena polipeptídica y dentro de esa cadena polipeptídica hay regiones funcionales. ¿Qué significa que haya regiones funcionales? Sitios de la proteína que tienen una función específica. Tenemos la región AB, la región C, la D, la E y la F. Acá lo pueden ver. La región AB suele contener, y escuchen lo que les voy a decir, la región AB suele contener en algunos receptores este sitio AF1 que tiene la capacidad de promover la transcripción de genes en ausencias del ligando. Ustedes van a decir, ¿cómo va a promover la transcripción de genes sin un ligando que estimule el receptor? Bueno, no todos los receptores la tienen, algunos lo tienen presente, y es una región no demasiado caracterizada, pero se sabe que si quisiera esa región puede estimular la transcripción de genes sin tener un ligando unido al receptor. No es bastante frecuente su presencia, la presencia de AF1. Además van a ver que AF1 sinergiza a esta otra región AF2, que ya les voy a decir qué hace. Después de la región AB aparece la región C. Esta región C es muy importante en todos los receptores intracelulares. ¿Por qué? Es una región que se une al ADN, es la región específica del receptor que se une a la región HRE. Tiene esta forma, tiene la forma de dedos de manos, ¿sí? Así parecen. Se llaman dedos de zinc. A esa región del receptor le llamo región en dedos de zinc. ¿Por qué se llama así? Porque la cadena polipeptídica, y sigan mi cursor un minuto, la cadena polipeptídica se pliega en forma de dedos, la cadena polipeptídica se pliega en forma de dedos cuando residuos de cisteína y residuos de histidina enlazan cationes de zinc por enlaces covalentes. O sea, hay residuos en esta región, hay cisteínas e histidinas que por 4 enlaces covalentes enlazan un catión de zinc, y cuando eso ocurre, se pliega la cadena polipeptídica formando estos dominios funcionales. Son esos dedos de zinc con los cuales este receptor va a contactar directamente a la región HRE. Después tengo una región D en zona de bisagra, puede ser una región de unión de correguladores, ya les voy a explicar qué son correguladores. Sin embargo, en general los correguladores se unen a la región AF2, que es esta región final, que es el extremo carboxilo terminal de la proteína. Se pueden unir acá, en esta zona en bisagra, pero generalmente se unen acá, los correguladores. ¿Qué son correguladores? Son moléculas químicas diferentes al ligando de este receptor que van a favorecer la acción de este receptor. ¿Sí? Van a favorecer, y acá me voy a
retractar, pueden favorecer o inhibir la acción de este receptor. Porque tenemos coestimuladores y tenemos correpresores. Son moléculas diferentes al ligando que pueden favorecer la acción de este receptor o pueden inhibir la acción de este receptor. Ya vamos a ver cómo actúan. Después aparece esta región E, que es un sitio amplio, que es la zona de unión al ligando. Es una especie de bolsillo donde hay aminoácidos que interactúan reversiblemente con el ligando de este receptor y que van a enlazar el ligando y lo van a reconocer. ¿Está? Tanto los receptores tipo 1 como los receptores tipo 2 tienen esta característica. ¿Cuál es la diferencia entre los tipo 1 y los tipo 2? Los tipo 1, chicos, son citoplasmáticos. ¿Está? Si ustedes miran, este es el citoplasma de una célula. Acá tengo receptores con sus dedos de zinc, de tipo 1. ¿Qué características tienen los citoplasmáticos de tipo 1? Que los dedos de zinc están de alguna manera bloqueados o protegidos por enzimas chaperonas o enzimas de shock térmico. Mientras no está presente el ligando, la hormona, los dedos de zinc están protegidos por proteínas de shock térmico. ¿Para qué? Para que los dedos de zinc no pierdan su conformación específica, no se deforme el receptor y para que no puedan viajar al núcleo e interaccionar con la región HRE en ausencia del ligando. ¿Quiénes van a ser ligandos de los receptores tipo 1? Todas las hormonas esteroideas, estrógeno, progesterona, testosterona, cortisol, aldosterona. Todos estos van a usar este tipo de receptores. ¿Estamos? Bueno, en ausencia del ligando están los dedos de zinc. Cuando llega el ligando y se une al receptor, salen los dedos de zinc y dos receptores forman un homodímero. Dos receptores se unen. Y en forma de homodímero van con sus dedos de zinc a interaccionar a la región HRE. ¿Está? Bueno, vamos acá. Está el receptor protegido por los dedos de zinc, llega el ligando, las proteínas de shock térmico se desprenden, se dimeriza el receptor con el ligando, forma un homodímero y va a la región HRE uniéndose a esa región por los dedos de zinc. ¿Qué pasa? Cuando está de esta manera, el receptor atrae coactivadores. Estos coactivadores que se van a unir a esas regiones que yo les dije, que es la región, si recuerdan, se puede unir acá, en la región en bisagra o en la región AF2. Ahí se unen los correguladores. En este caso, el corregulador es un coestimulador. ¿Saben qué hace el coestimulador? Ahí tienen el nombre, es una enzima. Es una histona acetiltransferasa o una acetilasa. Una acetiltransferasa. ¿Qué hace? Transfiere acetilos a las histonas. Ustedes se van a preguntar quién es la histona y para qué le transfiero grupos acetilos. Las histonas son proteínas que se enlazan por cargas eléctricas al ADN formando nucleosomas. La histona tiene carga positiva, el ADN tiene carga negativa y por eso se atraen electrostáticamente y forman la cromatina, los nucleosomas de la cromatina. Mientras el ADN está formando los nucleosomas, yo no puedo copiar sus genes. Cuando esta enzima a la histona le transfiere grupos acetilos, le pone carga negativa a la histona. ¿Y qué va a pasar con el ADN ahora si mi histona se carga negativamente? ¿Qué va a pasar? Va a haber una repulsión. La incorporación de grupos acetilos por este coactivador va a hacer que se separe el ADN de las histonas, que el ADN tenga su región de genes libres y que se pueda incorporar, porque también es atraído por este receptor, la ARN polimerasa.
Luego de la unión del receptor a la región HRE, de la atracción del coactivador y de la atracción de la ARN polimerasa, se copia el gen en un ARN mensajero, va al citoplasma, se traduce a una proteína y esa proteína tiene una función biológica. Entonces, estos receptores van a estar implicados en favorecer la transcripción de genes para sintetizar proteínas. ¿Cuál es la diferencia con los tipo 2? Los tipo 2 son muy parecidos a los tipo 1, con la única diferencia que ya están en el núcleo. ¿Qué quiero decir con eso? Si ustedes miran, estos receptores ya están en el núcleo unidos a una región HRE con sus dedos de zinc. Generalmente están como heterodímeros asociados a receptores huérfanos. Ustedes van a decir, ¿por qué asociados a receptores huérfanos? Se llaman así porque son receptores que no conocemos bien sus ligandos y no conocemos bien su función, pero sí conocemos la función de este receptor que me interesa, que suele ser el receptor de ácido retinoico o el receptor de hormonas tiroideas. Estos receptores ya están en el ADN asociados en forma de heterodímeros a la región HRE. Vanessa, coactivador y coestimulador, sí es lo mismo. ¿Está? Bueno, está en forma de heterodímero, pero fíjense un detalle. En ausencia de ligando tengo un correpresor unido a mi receptor. En ausencia de ligando tengo un correpresor. ¿Saben qué es un correpresor? En este caso es una desacetilasa, una enzima que saca los grupos acetilos, de modo que las histonas van a tener carga positiva, van a atraer al ADN, van a formarse nucleosomas en ausencia de ligando, y es imposible que este receptor provoque algún tipo de acción sobre la transcripción de genes. En ausencia de ligando, estos receptores no pueden modificar la transcripción de genes porque el ADN está formando cromatina y de esa manera el ADN no se puede transcribir. Cuando llega hasta el núcleo el ligando, que puede ser el ácido retinoico o alguna de las hormonas tiroideas, el correpresor se desprende, se asocia al coestimulador, que es otra vez la histona acetiltransferasa o una acetiltransferasa. Esa acetiltransferasa va a incorporar grupos acetilos a las histonas, va a hacer que el ADN se separe de las histonas, va a ser atraída también la ARN polimerasa y a partir de ese momento, por atracción del coactivador y por atracción de la ARN polimerasa, voy a empezar a transcribir los genes, voy a formar ARN mensajero y ese ARN mensajero se va a transformar en la síntesis de proteínas. ¿Está? Es muy parecido, solamente que el receptor está en el núcleo. Y simplemente como para ir cerrando la clase de hoy, les quería hablar sobre, un segundito, que se me complicó, los receptores huérfanos son receptores que pueden ser activados por distintas moléculas de ligando. Sin embargo, en general están asociados en ausencia de hormonas unidas al receptor que forma el heterodímero. Con estos receptores huérfanos están asociados a la inactivación de genes, y cuando llega la hormona, como les expliqué hace un rato, a estos receptores, ya sea llega el ácido retinoico, llega la hormona tiroidea, estos receptores permiten que se activen genes, porque van a colaborar con todo este proceso que yo les expliqué acá. Es como que el receptor huérfano estaría colaborando con todo este proceso, ¿sí? Generalmente no se lo conoce solo como una función biológica, sino siempre acoplado
a un grupo de estos receptores de ácido retinoico o hormonas tiroides. ¿Sí? Bueno, chicos, esto es lo que tienen que saber sobre receptores intracelulares. Profe. Yo les subí un nuevo Word sobre esta información. Sí, Gabriela, ¿querías preguntar algo? Sí, no entendí bien de los citoplasmáticos. El nuclear sí entendí. Bueno, el citoplasmático, en ausencia del ligando, está en el citoplasma y sus dedos de zinc están bloqueados con chaperonas. Llega el ligando, se desprende la chaperona, el ligando se une, se dimeriza y en forma de homodímero va a la región HRE y atrae coactivadores, atrae a la ARN polimerasa y se empiezan a transcribir genes. Gracias. Profe. Sí. Dijo que se forma el ácido retinoico y ¿qué más? Los nucleares son receptores o para ácido retinoico o para hormonas tiroides, T3 o T4. Esos usan ese tipo de receptores. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre receptores intracelulares específicamente? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, por hoy dejamos acá la clase. Lo de receptores asociados a tirosinquinasas citoplasmáticas lo tienen en el apunte anterior, donde están todos los otros receptores, y yo les subí un receptor, un Word específico sobre receptores citoplasmáticos, ¿sí? Así que tienen toda la información como para empezar a estudiar, y también les agregué preguntas, guías para el que lo quiera usar para estudiar estos temas, ¿sí? Para ver qué es lo que se les puede llegar a preguntar, qué es lo que nos interesa que sepan de cada receptor. ¿Estamos? Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, los dejo libres. Nos vemos en el segundo teórico de esta semana, para comenzar con tema nuevo. Sí, Néstor, Fabián, no, a ver quién me fue la que me preguntó, Dayana. Sí, Dayana, si más o menos podés responder esas preguntas, estás en condiciones de rendir el parcialito porque más o menos tenés toda la información necesaria. Son muchas preguntas, así que van a ver que hay mucha información que tienen que tener. Sí, ¿querían preguntar algo más? Yo le quería consultar si sus siguientes clases van a seguir solo con Power. En general tengo Power para mostrar imágenes más que nada, ¿sí? Porque yo les tengo que dibujar. Por ahí, cuando veamos vías metabólicas, yo voy a trabajar con una tableta a modo de pizarrón, y lo que voy a hacer es ir explicando las vías metabólicas en una especie de pizarrón donde vamos a ir haciendo una secuencia de reacciones químicas. Probablemente la clase que viene sea con Power, la siguiente con Power, y ya las últimas clases las trabaje en pizarrón, entre comillas, que es una pizarra electrónica que yo voy a asociar a la computadora, y a través de un lápiz les voy a ir armando dibujos o esquemas para que vayan entendiendo los procesos metabólicos que vamos a estudiar, ¿sí? Claro, así nos da el tiempo de hacer a la par de usted los dibujos, los apuntes. De igual manera, los dibujos lo tenés en los Power. Por ahí está bueno que vayas, escribiendo las ideas que se van diciendo a lo largo de la clase, ¿está? Pero después ya vamos a trabajar porque hay que hacer reacciones químicas con esa tableta, ¿sí? Mini repaso. El mini repaso lo hice al comienzo de la clase, repasando todos los que habíamos visto hasta ahora. ¿Está? Si quieren, hago un mini repaso de
esta clase, antes de comenzar la clase que viene, así ya lo tienen para la semana que viene. Pero de la clase anterior, el mini repaso lo tuvimos porque estuvimos charlando de todo lo que ya vimos al comienzo de la clase. Casi 45 minutos estuvimos hablando de las días anteriores. Así que hacemos un mini repaso de esto antes de empezar la clase que viene y ahí arrancamos con tema nuevo. ¿Está? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, los dejo y los espero en la próxima clase. Gracias, Muchas gracias, profe. chicos. Chao, Nos profe, vemos. gracias. Hasta luego. Chao.